Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 112 de la Escuela Germán Roja Niño en su sexto año. Hoy nos acompaña el compañero Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, y nos va a hablar sobre la consulta popular impulsada por el compañero Gustavo Petro y más que por Gustavo, por el gobierno del cambio. Compañero Alejandro, usted tiene la palabra. Hola, hermana, a ti, a todas las personas que se conectan, que están en esta escuela, que cumple con el oficio que deberíamos tener todo. Todo si es la formación constante, la movilización constante. El presidente Gustavo Petro con la capacidad de ser la capilaridad de la formación en todos los estados de formación. Significa que no solamente desde la transmisión de los consejos de ministros, de lo que pueda hacer RTBC, sino de lo que están haciendo ustedes, que esto realmente es casa a casa, barrio a barrio, llegarle a la gente, al territorio, en la mesa del comedor, en la habitación, porque eso es lo que realmente nos permite mantener esta ola que ha sido imparable. Estoy con la voz un poco afectada porque les cuento que la marcha del 1 de mayo en Medellín, así como de lugares de Colombia, fue maravillosa y muy emocionante. No viajé a Bogotá, aunque sabía que iba a ser muy bonito de lo que iba a suceder en Bogotá. Por primera vez el pueblo colombiano llevando un proyecto de ley por millones hasta el Congreso, respaldado no solo por el presidente Gustavo Petro, sino por la espada de Bolívar, con esa frase tan poderosa del libertador: de no envainaré mi espada hasta que toda América no sea liberada. Y el presidente parafrasea esta frase de Bolívar y dice: pues no envainemos la espada, porque es que a todas luces todavía América no está libre. A todas luces todavía la élite, esa élite egoísta, esa élite canalla, que sigue siendo ese vampiro del pueblo, aún sigue vivo, y entonces hay que continuar con la espada adelante. Así que también pues estuve gritando bastante y arengando bastante en Medellín. Saben ustedes que, bueno, yo soy representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento de Antioquia. Entonces es complejo porque estamos haciendo este ejercicio constante de oposición y de control político en un departamento, en un departamento con tantas dificultades, un departamento donde el paramilitarismo y grupos armados enquistados hicieron que de las 9.800.882 víctimas, la mayoría se concentran en el departamento de Antioquia. Es decir, entre hermanos nos hemos matado y hemos arrasado tantos lugares en Antioquia, así que salimos a marchar y a demostrar que existe una Antioquia resistente, así como se... bastante complejo hablar de cambios en el territorio, ver que hay gente de diferentes departamentos, y me gustaría que inclusive pudiesen escribir de qué departamentos, de qué municipios, de qué ciudades en los comentarios nos acompañan para ser un poco más claro y más cercano en la intervención. Lo primero es por qué llegamos aquí. En el Congreso de la República hemos tenido una dificultad desde que iniciamos, y es lo que el pacto histórico es la bancada mayoritaria, es decir, somos el grupo político que más congresistas tiene,
¿Por qué? Porque tenemos 20 senadores, 5 con los de comunes serían 25 y tenemos más o menos 30 representantes a la Cámara, 5 de comunes serían 35 y algunos compañeros de las curules de paz que se han unido a este bloque. Aún así, con esa gran cantidad de congresistas, somos la bancada mayoritaria, pero no somos Señor Alejandro, la apague mayoría. la Para cámara. ser la mayoría siempre fue tan insistente en la campaña. Bueno, el, el compañero Gustavo Bolívar siempre fue muy insistente en decir que había que llegar con un número mágico que era 86-55, es decir, 86 representantes a la Cámara y 55 senadores. Eso sí era la mayoría y permite que no haya lo que uno podría llamar eh, este chantaje parlamentario al presidente de la República. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué nos está hablando de esto si vamos a hablar de la consulta? Porque es que la consulta no, es la manera en que terminaron arrinconándonos eh, al no decidir desde el Congreso de la República. Porque si se hubiera definido desde el Congreso de la República la ley de financiamiento que permite la ejecución del plan de gobierno y el plan nacional de desarrollo, es que si nos hubieran permitido a través del Congreso de la República avanzar con las reformas, la salud, la pensional, la laboral, pues no tendríamos que recurrir al constituyente primario. Es que esto lo compraron desde antes. Por eso hablamos de congresistas prepagos. ¿Por qué son congresistas prepagos? Porque al comprarle la campaña con 2.000, 3.000, 5.000, hasta 10.000 millones de pesos, pues lo que hacen estos empresarios es simplemente pedirles que voten lo que ya compraron. Compraron al congresista en campaña y eso le permite decirle, yo a usted le di tantos miles de millones, pues tiene que votar de esta reforma. Es decir, la reforma se cayó antes de que inclusive entrara al Congreso porque ellos ya tenían los votos en las comisiones que necesitábamos. Y para ellos es muy barato. O sea, son gente que van a perder billones de pesos de corrupción que han convertido los derechos en un negocio, porque eso es lo que han hecho, la salud, las pensiones, la educación, que son un derecho, para ellos es un negocio que les factura billones, entonces prefieren invertir algunos recursos en las campañas y salen ganando, porque se venden los congresistas prepago, les piden el voto, tumban las reformas. El presidente, al ver esta situación, ver que nada que se mande al Congreso logra pasar, que irónicamente, si somos los representantes del pueblo, pues al ser los representantes del pueblo deberíamos votar por el pueblo, deberíamos votar en función del pueblo, pero no sucede así. Entonces el presidente muy sagazmente, muy inteligentemente, muy visionariamente, dice, pues preguntémosle directamente al pueblo. Pues si no lo van a hacer ellos, pues simplemente quitemos nosotros ese intermediario y que sea el pueblo quien decida. Con una frase contundente, si el Congreso no vota y no decide por el pueblo, pues el pueblo manda. Entonces enviemos con esta figura, que son varias figuras establecidas en la Constitución nacional, como el referendo y como la consulta popular, para que pues sea el pueblo quien decide. Pero ellos tienen también diseñado toda la estructura al servicio de la élite, que esa consulta popular tiene que pasar por el Senado de la República. Es decir, el pueblo decide, pero antes ellos deciden por el pueblo a través de este cortafuegos que se llama Senado de la República. Hoy, ¿qué esperamos? Esperamos que al radicar las preguntas, se radican el 1 de mayo, y que lo repito como la primera vez, es la primera ocasión
en que el pueblo mismo, junto a su presidente, va y presenta el proyecto de ley. Ahora los arrinconados son ellos. Ahora los que se ven en la esquina con el balón en sus pies es el Senado de la República que le entrega el pueblo un proyecto de ley diciéndole, ustedes no decidieron, miren, tomen este proyecto de ley llamado consulta popular, esta consulta, votenla positivo, deberían votarla positivo. Esperamos que haya los votos, esperamos que no tengan la desvergüenza de votar negativo lo que el pueblo les ordenó, porque al fin de cuentas es una orden. Entonces dicen, es que están presionando al Congreso, y entonces, ¿quién sino el pueblo va a presionar al Congreso? ¿Quién sino quienes pusieron los votos, quienes los llevaron al Congreso de la República, pues deberían ser quienes presenten esta iniciativa donde el 33% del censo electoral, del total de la población, debería votar. Bueno, el censo electoral está por los 39 y un poco más de millones de personas. Es decir, necesitamos 13 millones de votos. Ahora, entonces nos queda claro que esta figura es completamente legal, es constitucional, es el pueblo quien decide, se presenta al Congreso, el Congreso la debería votar positiva, que lo debe hacer en menos de un mes. Pasado ese mes, inicia y votado positivo el Senado, inicia el proceso pedagógico y de inscripción de comités por el sí. Nosotros nos hemos adelantado es que mucha gente ya ha estado creando comités. Esos comités hoy no están legalizados, pero está muy bien. Y el presidente también nos ha dicho algo, porque conociendo al presidente en los territorios, mucha gente dice, es que mi comité, es que este comité, es que este es el original, este es el impulsor, este es el verdadero, este es el bendecido, este es el bautizado. No, vamos a crear comités, vamos a comenzar a irrigar esos comités a los territorios, comités sindicales, comités afro, comités LGBTI, LGBTIQ+, comités campesinos, comités agrarios, comités de amas de casa, comités de partidos políticos, de movimientos políticos, de liderazgo, la mayor cantidad de comités posibles. Eso es lo que necesitamos en los territorios y lo estamos haciendo. De modo que cuando esté aprobado por el Senado de la República e inicie el trabajo de pedagogía, nosotros ya estemos muy avanzados, porque necesitamos más de 13 millones de votos. Y ustedes dirán, bueno, es difícil sacar los 13 millones de votos. ¿Por qué? Porque con el presidente logramos sacar 11.400.000 votos en el pico más alto de la izquierda cuando llega el presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta con esa votación. Entonces va a ser imposible, dirán algunos. Pero yo escucho al ministro Antonio Sanguino y a otras personas diciendo vamos a sacar 14, 15 millones de votos y no es descabellado, porque esto ya lo sacaron del orden de la izquierda o la derecha, del petrismo, de los movimientos alternativos. Esto lo pusieron en el orden de los de abajo contra una pequeña élite de arriba. Hoy estamos hablando indudablemente de que son los obreros y obreras a los que se les sobreexplota, se les quita los derechos, se les ha robado de todo. Estamos en un país que sí ha robado tanto al trabajador que le robaron hasta la noche. O sea, es que es absolutamente de realismo mágico que en este país se pague de día sabiendo que es de noche. ¿Cómo es que a un trabajador se le paga horas diurnas a las 8 de la noche, a las 8:59 de la noche? O sea, eso es un despropósito, eso es un robo total a los trabajadores y trabajadoras de este país. Por eso y de esa manera, esto lo sacaron de la izquierda y la derecha y lo llevaron al ámbito de, no diría yo una lucha de clases, sino una confrontación de clases normal, pero donde la mayoría salimos a marchar. Ellos se asustaron el 18 de marzo, porque el 18 de marzo no era el 1 de mayo. Es un sitio, es una fecha donde salieron todos los trabajadores y trabajadoras
que se sienten vulnerados. Les doy un dato, en el caso de la alcaldía de Medellín, 13.000 contratistas por órdenes de prestación de servicios, en condiciones infrahumanas casi, porque en un contrato de prestación de servicios en un lugar como las alcaldías, e inclusive de gobierno nacional, porque así establece, así recibimos nosotros ese eh, estos contratos laborales paupérrimos, la gente trabaja en los OPS desde marzo hasta noviembre, los despiden y vuelven y los contratan en marzo, pero tienen que ir en enero y febrero a trabajar gratis para que los puedan llamar en marzo. Y nos han lavado tanto la mente, el cerebro, y usted se encuentra una persona de estas en diciembre y usted le dice, bueno, ¿en qué está? Y dicen, no, estoy en vacaciones. No, usted no está en vacaciones, usted es un desempleado víctima y esclavo de un contrato de orden de prestación de servicios. Así que esto es terrible y nos llevaron allá, pero en este punto hoy una gran base de trabajadores, porque me he encontrado gente de derecha que dice, bueno, yo soy de derecha, pero es que esta reforma laboral no es de izquierda, no es petrista, no es comunista, esta reforma lo que es digna, lo que le vuelve a traer es un poco de los derechos que le han arrebatado, porque es que inclusive esta reforma podríamos decir que es hasta tibia. Es hasta tibia porque lo que hace es recuperar lo que se le arrebató desde 1992 a los trabajadores. Es hasta tibia porque no va más allá y es un primer paso, claro está. Es un primer paso para decir que la noche se paga después de las 6. Es que se debe pagar el doble domingos y festivos. Es que deberíamos nosotros pagarles un salario justo a las madres comunitarias. Es que deberíamos los cardenales que un estudiante del SENA debería también pagársele lo justo, porque es que él no está regalando el trabajo, es que él no es un esclavo de las empresas, él tiene que pagarse un salario porque está trabajando como cualquiera y cumpliendo también pues un horario y es una persona que está en formación para luego servir a este mismo sector productivo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos que este es un primer paso. ¿Por qué? Porque es que viene la profundización de una reforma estructural. Por ejemplo, recuperar la mesada 14 de los pensionados de este país que se las arrebataron, se las quitó un presidente, el presidente Uribe, de un plumazo. Recuperar que haya unos horarios justos para los trabajadores de este país, recuperar que si las utilidades de una empresa son de billones, ¿por qué no compartirle una pequeña parte a los trabajadores de esa empresa? El sector financiero se, se mofa casi de sus empleados mal pagos cuando dice que le quedaron 6 billones de pesos de utilidades y usted ve los sindicatos del sector financiero diciendo que los tratan como esclavos, nada más es ver una plataforma como la de un banco que se cae cada 15 días o llegar a un banco cuando hay 10 posibilidades de cajas, pero solamente 2, 3, 4 cajeros atendiendo la gente. Entonces, eso sí debería ser la profundización real de una reforma laboral estructural. Hoy lo que estamos haciendo es decir, devuélvanle a los trabajadores lo que le arrebataron, lo que le quitaron, lo que se les robaron. Así que nos vamos a esta consulta popular después del mes de aprobado, pasa en el Senado y se aprueba, vienen los 3 meses de inscripción de los comités, tienen los 3 meses de pedagogía en los territorios, barrio a barrio, puerta a puerta, y ahí quiero invitarlos e invitarlas a cumplir ese papel casi histórico, ese papel protagónico, ese papel que trascendental de hacer pedagogía en todos los lugares, en todos los territorios, en todo momento y con todas las personas. Vamos a decir 12 veces sí a las preguntas simples de esta consulta, 12 veces sí a que las madres comunitarias
tengan un salario digno, 12 veces sí a que la noche comience a las 6, 12 veces sí a que el domingo y el lunes y los festivos se paguen al doble, 12 veces sí a que el contrato a término indefinido sea la regla y no la excepción. Porque hoy la regla son los contratos paupérrimos de prestación de servicios, pero aún así no llegan a ser lo que deberían ser, porque estamos en un país donde el 60% de los trabajos son informales. A esto es lo que nos estamos enfrentando indudablemente y es una vergüenza, por eso este papel tan importante que usted tiene. Esto no es para que el presidente se gaste grandes miles de millones en pautas en medios de comunicación y en periódicos. Esto es para que la capacidad para que el uno a uno pueda. Se cayó el compañero. Esperemos de un momentico que vuelva a conectar, por favor. Allá se conectó otra vez. Mauricio. Volver por aquí. Ya hágale, compañero. Para que los centros de formación, esos de formación. Yo creo que pues eso sería mi reflexión inicial que da este contexto. Entonces, sabemos que nos llevaron a esto los congresistas de paz. Viene la decisión del presidente que llegó al pueblo. El pueblo comienza la movilización, la pedagogía y va a un proceso de él, donde esperamos que va a tener disponibilidad en septiembre, un evento donde vamos a seguir a esa gran votación de la consulta popular. Algo que quiero aclarar. Han dicho que esta consulta popular vale 700.000 millones y que es un gran gasto. No, si usted divide 700.000 millones de pesos entre 20 millones de trabajadores que han perdido sus derechos laborales, que no tienen garantías, eso da algo mínimo, paupérrimo para lo que puede Tiene mala conexión el compañero. Esperemos un momentico. Bueno, yo ahí, la señal ha estado como fallando, pero eh, continuamos. Juan, un abrazo. Compañero Alejandro, entonces le propongo que tres compañeros hagan preguntas y usted la escuche y la resuelva. ¿Listo? ¿Qué compañero o Perfecto. compañera quiere hacerle alguna pregunta al compañero Alejandro sobre la consulta? Hay uno, por favor. Ariel tiene la palabra primero. Después sigue Moisés. Ariel ya tiene la palabra. Gracias, gracias, Mauricio. Compañero Toro, muchas gracias, señor representante, por estar en este espacio que para nosotros es muy importante. Eh, Al parecer se ven pocos, pero a usted lo están escuchando mucho y están muchos atentos a nivel nacional de estos eventos que se hace cada 8 días en cabeza de Mauricio. Mi pregunta es lo siguiente. eh, la parte en el momento en que salen los tarjetones, esos tarjetones van a salir con los números y con cada pregunta, pero son 12 por pregunta o simplemente se va a marcar una por una hasta las 12. Esa es mi pregunta. Sigue Moisés.
Compañero, ¿qué hay de cerca, qué hay de cierto acerca de que si el Senado no aprueba la consulta, Petro no la puede aprobar por decreto? Gracias, Moisés. ¿Quién más? ¿La última pregunta o contesta el compañero Alejandro? Yo sí le quiero hacer una compañera Bueno, Alejandro porque yo va- estoy impulsando la conformación de los comités desde la Escuela Germán Roa Niño. Yo entiendo que hay que esperar, pero ¿qué requisito hay que tener para que cada comité en cada territorio de la escuela le inscriba? Gracias. Listo, compañero Alejandro. bueno, perfecto. Listo, vamos entonces con las tres preguntas. Si se me pasa alguna, la recuerdan. La primera, yo me quiero acoger a lo que ya ha sucedido en otros espacios. Nosotros en los últimos 20 años tal vez tenemos dos consultas, las más recientes o tres, como ha sido la consulta por el sí para aprobar el acuerdo de paz de La Habana, la, co- la, el referéndum el referendo que hizo el expresidente Uribe y la consulta popular anticorrupción que lideró en su momento un sector de jóvenes políticos en ese instante, como la alcaldesa Claudia López. Y lo que tenemos en ese momento es que la gente tiene las puntas, el listado de las preguntas y la gente vota en la casilla de sí o la casilla de no y se votan de manera individual. Es decir, no hay 12 tarjetones, pero la gente vota cada pregunta y cada pregunta debe sumar el número específico de votos, es decir, hablamos más o menos de unos 13 millones, tal vez 13.300.000 votos, y ya tomado ese número, ya viene la mayoría. Es decir, están las 12 preguntas, sí o no. Si una pregunta tiene 12 millones de votos, 6 millones pues no sé, 8 millones por el sí, 4 millones por el no, pero no supera el umbral, esa pregunta no pasa, porque lo primero que debe pasar es el umbral y luego ya viene, que si logra pasar el umbral, ya viene que gana si el sí o gana el no. Pero para la gente lo que hay que decirle para simplificar el asunto es, se van a encontrar las preguntas y usted debe responder sí en las 12 casillas de sí. Simplifiquémoslo, 12 veces sí, 12 veces sí, y con eslogan llamativos para la gente, y es recuperar los derechos. Hay uno que me parece muy simple y que vamos a comenzar una estrategia publicitaria, y es, si gana la consulta, su salario sube. Eso creo que es muy básico, lo entiende todo el mundo, le gusta a todo el mundo va a querer que le suba el salario y es cierto, le van a pagar más un domingo, un festivo, en los horarios nocturnos y le mejorará el salario. Digámosle eso a la gente, si gana el sí, le mejora el salario. Entonces, con la primera pregunta que sea el compañero, vienen las 12 preguntas, casilla de sí, casilla de no, en las columnas y la gente debe votar 12 veces sí. Respecto a la pregunta que es el compañero, hoy hay una discusión eh, pues constitucional prácticamente en torno a si es el presidente quien podría decretar realizar la consulta popular si el Congreso no lo determina.
El presidente tiene muy buenos asesores, tiene constitucionalistas, tiene pues abogados, tiene claro el tema legislativo. Y yo confío entonces en esta visión que tiene el presidente. Pero como les digo, es una discusión que se debe tomar. Muchos pues dirán que no, sobre todo la oposición, que es anticonstitucional que el presidente pueda decretar, pero lo cierto, y lo decía ahora, es que es ilógico que sea el Senado quien apruebe, que el pueblo pueda decidir, cuando es el pueblo quien debería decidir a través de estos mecanismos que tiene la Constitución en el artículo 103 y 104. Así que confiamos en que lo pase el Senado y si no confiamos en que el presidente esté muy bien asesorado para que, para que pueda él tomar la decisión. Hermano, ¿cuál era tu pregunta al final? Los requisitos para poder inscribir los comités que la Escuela Germán Roja Niño está impulsando. Ah, perfecto. Los comités se inscriben en la registraduría, o sea, se registran. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Los comités que legalmente se inscriben en la registraduría y el llamado que el presidente nos ha dicho a crear miles de comités de impulsores. Yo pues escuché en estos días al concejal Cuesta, José Cuesta, en Bogotá, en un evento que tuvimos de Colombia Humana, y él decía algo, decía, independiente del número de comités legales que se puedan registrar, que son más o menos 5 por cada sitio, pues nosotros deberíamos estar hablando de al menos 25.000 comités en todo el país. Comités legalizados o no legalizados, pero que sean comités donde la gente se organice. Así que en el caso de ustedes, lo que tienen es que entrar pues, o en conversaciones con algunos de los comités o inscribir los comités que se requieren en cada uno de los territorios. Gracias, compañero. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta más? ¿Quién tiene alguna pregunta más? Mauricio, Sí, sí. eh, la pregunta para el doctor Alejandro es la siguiente. El mecanismo del conteo de la votación se va a realizar. Yo no sé si eso está determinado ya por la registraduría, si va a ser igual, mismo mecanismo que cualquier elección de conteo de votos y después a escrutar, o cómo sería eso, porque tiene que haber una especie como también de veedores cuidando los votos, que no los desaparezcan o algo así. No, no sé cómo esté organizado eso. Compañero, muy buena pregunta. Mira, ¿cómo decimos? Estamos en la fase de la aprobación del Senado de la República. Pasamos a la fase de la movilización y de la pedagogía. Pero paralelo a eso, hay que hacer este trabajo de la formación de veedores y de testigos, porque si no, como lo han hecho una y otra vez, pues van a intentar robarnos los voticos. Entonces tenemos que tener una gran cantidad de testigos electorales que estén allá en las mesas cuidándolos y que luego durante el escrutinio estén allá haciendo también esa veeduría voto a voto. Eso es muy importante porque funciona como una votación cualquiera. La gente va, hay puestos de votación, la gente pone su voto, el voto se debe contar y luego se deben dar los resultados. Por eso no nos debemos meter esa idea de que 700.000 millones es muchísimo y que entonces es mejor esta mini consulta o como dice el ministro Antonio, este proyecto Bonsai
donde supuestamente algunos liberales quieren presentar una mini reforma laboral. Lo decía ahorita, si ella ya es pequeña, pues porque ahora vamos a reducir tanto, inclusive después de haberla tumbado, es una manera de frenar la decisión popular. Así que viene este proceso de pedagogía, pero paralelamente el proceso de creación de una estructura de veedores, de testigos electorales que cuiden los votos luego de esa votación tan importante y tan histórica que tenemos. Y no olvidemos que uno queda con muchas dudas. Nosotros perdimos el plebiscito por la paz. Nosotros perdimos la consulta anticorrupción. En esa época no habíamos hecho el ejercicio tan juicioso de cuidar los votos. Tanto que no sé si recuerdan que en el caso del pacto histórico, supuestamente sacamos 16. Había cometido un error en el tema en cómo se habían hecho hasta los tarjetones electorales y logramos encontrar esa falla, y esa falla era nada más y nada menos que 4 senadores más que nos estaban robando. Eso es la pregunta, es, ¿nos robaron también la consulta por el sí? ¿Nos robaron también la anticorrupción? ¿Nos robaron elecciones presidenciales? Pues mejor dicho, como es el papá, baileme ese trompo en la un dedo gordo. Muy seguramente nos venían robando durante décadas. Y hoy pues comenzamos al menos a tener un poco más de poder. Tenemos gobierno, pero Me toca que conecta el compañero. ¿Quién quiere? Pues Moisés, le damos la palabra ahora. ¿Alguien, una mujer o otro compañero que quiera hacer alguna pregunta? Compañero, solamente quería aportar que una forma de pedagogía, primero, que hay que marcar una por una las preguntas con el sí. compañeros, Dos, vinimos. perdón, dos, que Espérate un momentico, Moisés. al Espérate un momentico, aumentar, Moisés. bueno, Siga, Alejandro. No, contarles, pues, porque Escucha, me aparece que estoy no sé qué para vamos a hablar. conectar. No, bueno, aquí voy. Estamos en un evento con los niños vallenatos, que es un proyecto muy bonito, donde la SAE, con uno de los predios arrebatados o quitados o recuperados para la gente de narcotráfico de corrupción, se entregó a la escuela de niños y niñas vallenatos. Entonces es súper bonito. Por eso pues estamos acá y por eso la bulla, porque está ahí la presentación de los niños y de las niñas. Que no sé pues, si se oye mucho la bulla, pero acá nos metimos a un recursito a estar con ustedes. Bueno, un par de preguntas más, compañeros. Tiene la palabra Zuli. Zuli. No encontraba aquí, se me había perdido el micrófono. Buenas noches. Yo sigo con la duda sobre los comités, porque así como cuando en las elecciones normales que un candidato debe tener el aval de un partido, o sea, me queda la duda de si yo a nombre de Zuly Consuelo Vesga voy a la registraduría y digo que voy a escribir un comité, ¿lo inscriben así como así o se necesita el aval de alguien, no sé, que lo respalde o eso es así como tan fácil? Además, porque en la charla del sábado pasado nos decían que al inscribir el comité también había que presentar cuentas como se presentan en todas las, en las demás elecciones, las cuentas de gastos de la campaña por cada comité. Entonces, ahí tengo como esa inquietud. ¿Alguna otra pregunta? Moisés, ¿qué pregunta tiene corta? no, quería más que todo aportarle ahí que primero que todas las preguntas se deben de contestar individualmente sí, las 12. Segundo, que decía el compañero que una forma de motivar a la gente es su salario va a subir
Por lo tanto, sus prestaciones sociales y su pensión también van a subir, solamente como aporte. Listo, gracias. Listo, compañero. Y con su respuesta, compañero, porque sabemos que está ocupado, damos como finalizar la escuela Germán Roja Niño. Compañero Alejandro, Buenas noches, buenas noches. le hablo acá de Plato Magdalena, ¿Sí? ¿Qué nos de pregunta? sacaron mercado. Yo, gracias a Dios que participé en el 7 veces sí, y la mayoría no salieron a votar porque hubieron unos que les pagaron para que no, para que no fueran a votar, pero Señor, gracias a Dios que se ha concientizado la gente que el voto no se debe comprar. Me gustaría que mandaran un listado a qué senadores vamos a apoyar del pacto histórico, porque nosotros vamos a hacer, si Dios lo permite, la izquierda. La izquierda es la que necesita el cambio de nuestro país, y especialmente el departamento de Magdalena, que lo tienen muy abandonado. Entonces, me gustaría que nos manden ese formato para allá, para empezar desde ya, en la parte donde yo me dirijo, de ir concientizando esas 12 preguntas que se vayan a hacer, que sea favorable para nuestro pacto histórico y las fuerzas del cambio, porque con el favor de Dios, eh, no queremos, la derecha sí la necesitamos porque son dos brazos, pero ojalá que se sume la derecha también a la izquierda, porque la izquierda es la que ha puesto, gracias a Dios, que se ha acordado de las personas humildes, que uno acá necesitamos el plan de mejoramiento de alcantarillado, y eso, esas personas que vienen a comprar la conciencia, ya nosotros sabemos quiénes son. Entonces nosotros vamos a llegar a la sociedad a decirle que no se dejen comprar la conciencia, que vamos a votar sin que nos paguen, sin que paguen el voto, porque yo nunca lo he vendido. Y a las personas que me siguen nunca lo han vendido a cambio de un empleo, a cambio de un proyecto de emprendimiento y embellecimiento a nuestro municipio y a nuestro país. Yo, Gracias, gracias a compañera. Dios que trabajo. Ah, bueno. Siga, siga, ¿Aló? siga. Siga, Sí, siga. entonces esa es una olla podrida que tenemos acá del arroyo El Carito, que ya parece una maqueta ya, ya realizado, y ese es falso, porque a mí me iban a comprar, yo como vicepresidenta del barrio 7 de agosto, me iban a comprar por 6 millones de pesos y no vendí mi conciencia, porque ese es mi barrio. Cuando viene el agua, nosotros nos endundamos. El terreplén que divide a Plato con el brazo del río Magdalena, también nos mostraron una maqueta que quedaba como la muralla de Cartagena. Y eso es falso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá nosotros? La unión hace la fuerza. Y por la fe, Dios nos va a ayudar, primero Dios, y todo lo que le creemos a nuestro presidente y al que él va a llevar con camino a la victoria, porque si tenemos a Dios lo tenemos todo, y nosotros no nos vamos a dejar engañar de la derecha, porque siempre quieren ser los dueños de bienestar familiar, que no le dan participación, hay mucha vulneración de derechos, y entonces si ya si que Dios lo permite que aprueben la reforma, que eso nos favorece mucho a nosotros los humildes. Y entonces para eso fue la marcha que hicimos el 1 de mayo, que nos hicimos ver, gracias a Dios, acá en Plato Magdalena, en compañía de la odontóloga Rocío Díaz, que estamos en esa asociación, y queremos un listado del Senado y de la Cámara que vayan derechito, que nosotros, que a lo que le vayamos a dar la pedagogía, que sean personas. Bueno, si va empezando por mí, yo doy una pedagogía buena, entonces yo voy a replicarle eso a otros sublíderes que van detrás de mí, porque no nos vamos a dejar engañar más.
Entonces, que pasen una buena noche y Dios los bendiga a todos los presentes, a todos los que me escucharon. Compañera, no se desconecte. Vamos a escuchar al compañero Alejandro contestarle y me interesa que se quede para hacer una propuesta. Bueno, perfecto. Hay que tener en cuenta que todo esto está regulado, no solo se autoriza a través de la Constitución, sino que, como decíamos, hay leyes que, o sea, de la Constitución hablábamos a partir del artículo 104 de la Constitución, pero una ley, que es la ley 1757 del 2015, regula todo lo que es la consulta popular. Hay dos maneras de presentar esta consulta popular. Hay una que es muy larga y es a través de firmas de los ciudadanos que escriben comités y que deben recoger las firmas y que deben presentar el informe financiero. La otra es que la presente el presidente de la República, lo que hace que no se necesite todo ese proceso tan dispendioso del tema de las firmas. En este caso fue el presidente quien la presentó, o sea que ya pasamos a una siguiente fase, que es la aprobación del Senado, y luego viene la inscripción de estos que serían como comités pedagógicos que se inscriben en el Consejo Nacional Electoral y que igualmente, como muchos de ellos van a manejar recursos, deben al final reportar los ingresos, reportar los gastos, y esto es obligatorio. Además que tienen que presentar un informe de cuentas claras en el CNE como si fuera un candidato o candidata. Ahora lo que nos corresponde entonces es comenzar a organizarnos, ustedes, lo que estaban diciendo ahí, Germán, iniciar este proceso entre ustedes, sea si tienen concentrado la escuela, aunque veo que lo que tienen es, digamos, pocos diferentes territorios, liderazgos en diferentes territorios, para que hagan la inscripción en el CNE. Y qué importante, ustedes que han hecho el ejercicio entonces de estudiar, como les estaba diciendo, tomen nota y puedan hacer una actividad para que estudien la ley 1757 del 2015, que es la que va a regular todo este proceso de la consulta popular. Y saludes a la compañera de El Magdalena. Un abrazo. Cuéntame, para ir entonces finalizando, cuál es la propuesta, Germán. Compañero, no, ya usted nos dio buenos elementos, nos aclaró muchas dudas y queremos brindarle algo a usted que lo hacemos con nuestra invitada y nuestros invitados. Por favor, todos prenden la cámara y, y los micrófonos. Por favor, todos, por favor. Compañero Alejandro, mantengamos el silencio, por favor. ¿Alguien tiene un radio? Compañero Alejandro, aquí hay mujeres, hay hombres y amigos y amigas del movimiento 19 de abril, M19. Y tenemos este pequeño detalle para nuestros invitados. Todos a la misma vez, por favor. Happy birthday. Gracias, compañero. No, qué bonito detalle. Muchísimas gracias, Germán, a todos y todas. Yo me llamo Mauricio, Gracias, Alejandro. Alejandro, Mauricio. Mauricio. Ah, Mauricio, Es claro, que porque la escuela, Germán, sí. Claro, y yo Eh. decía, pero ¿cómo la escuela tiene el nombre? No, es que ahí corto la historia, se la cuento cortica. Germán Rojas Niño, en el M19 le llamamos Raulito, fue un comandante que se dedicó a la educación, a la formación de los hombres y mujeres que militan en el M, y por eso nosotros hace 6 años tomamos el nombre por su espíritu y